vamos a tratar de poner mucha atención porque ustedes van a hacer una actividad el día de, pues en esta semana, ¿verdad? Ustedes van a presentar esa actividad que ha quedado pendiente para que puedan pues cumplir, ¿verdad? Con esa parte en sí sumativa, no de la clase, pero más que nada el conocimiento y que lo apliquen. La licenciada Vanessa, pues es técnico universitario en terapia funcional, también es licenciada en fisioterapia, graduada de la UNAM en Nicaragua, y actualmente también labora en la unidad universitaria de medicina de rehabilitación. En su momento también estuvo como parte del staff pues personal, ¿verdad? De salud, como fisioterapeuta en el Centro de Rehabilitación de Quemaduras, CRISAC, tal vez lo han oído también mencionar. Así que igual es una experta en todo este tipo de lesiones, ¿verdad? También de quemaduras. Y pues al mismo tiempo, pues también pues ha atendido muchas personas, ¿verdad? De diferentes condiciones con discapacidad. Y hoy pues nos trae, nos va a compartir pues esa también experiencia. Así que dejamos a la licenciada Vanessa y vamos a, pues no sé, ¿verdad? Ella decidirá si van a poder interrumpir, si no, o si no, al final pues dejamos las preguntas, eso ya va a ser de ella, ¿verdad? Todos tuyos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero pues que sea una tarde que podamos aprender acerca de lo que es la clasificación de discapacidad a través de la escala CIF. Y bueno, a mí no me molesta si alguien tiene una pregunta, ¿verdad? Siempre y cuando levante la manito y la podemos ir resolviendo a medida estemos desarrollando el tema. Si al final de repente ustedes tienen preguntas, también las vamos a resolver. Voy a compartirles pantalla. Y me dice si están viendo. Ok. Sí, perfecto. Listo. Bien, vamos a hablar acerca de lo que es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, ¿verdad? Como sus siglas la llama la CIF, o es más conocida, ustedes lo van a ver en diferentes centros de rehabilitación, ¿verdad? Que es una de las clasificaciones para clasificar, valga la redundancia, la discapacidad que más se utiliza y que es una escala internacional, y parte de su objetivo es que todos los empleados del sistema de salud o los que de alguna manera colaboramos en la parte de salud tengamos conocimiento de la misma para poder dar un mejor abordaje a los pacientes. En el caso de ustedes es importante, ¿verdad? Dentro de la evaluación o la valoración funcional de un paciente, ¿verdad? Clasificarlo de manera adecuada y no solo etiquetarlo de repente, sí, cómo está su funcionamiento, cuál es su discapacidad o su enfermedad, sino también tener mejores estrategias en cuanto a un mejor abordaje, ¿verdad? A un buen plan de tratamiento, que esta clasificación nos va a dar esos datos para que nosotros tomemos mejores decisiones. Cuando hablamos de la CIF, vamos a hablar un poquito acerca de la parte teórica, como de dónde sale, de dónde viene, ¿verdad? La familia de clasificaciones internacionales, la FCI, ¿verdad? Es de dónde nace o cómo surge lo que es la CIF, ¿verdad? En la Organización Mundial de la Salud cuenta con la FCI, que incluye un juego de productos integrados de clasificación que pueden usarse de manera individual o conjuntamente, reconocido como estándares internacionales, que tienen la finalidad de mejorar la salud mediante el suministro de información para apoyar la toma de decisiones en todos los niveles. Cuando hablamos de todos los niveles, estamos hablando de los niveles en salud. Primer nivel de atención, ¿verdad? La parte preventiva. Y segundo y tercer nivel de salud, para nosotros tener una mejor perspectiva, ¿verdad? De lo que nosotros podemos encontrar o que nosotros podemos hacer para ayudar a los pacientes. Los principales objetivos, ¿verdad? Es establecer un lenguaje común internacional en los aspectos relacionados con información en salud y mejorar la comunicación.
todos tenemos de repente una manera única, ¿verdad?, de cómo evaluamos a un paciente, porque a pesar de que tengamos como parámetros, índices, algún tipo de clasificación, todos tenemos como esa parte de que unos somos más detallistas, otros usamos algún tipo de lenguaje, pero al final todos tenemos que tener un lenguaje universal y este es el objetivo que tiene este tipo de clasificaciones, ¿verdad? O que la Organización Mundial de la Salud desea que el lenguaje a nivel de discapacidad y funcionamiento sea de manera universal y que todos lo puedan conocer. También esto ayuda a permitir la comparación de informes de salud a través del tiempo entre las distintas disciplinas y entre los países. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cómo está el nivel epidemiológico, ¿verdad?, de cada uno de los países y esto ayuda a todo lo que es buscar mejores estrategias en cuanto a sistemas de salud, ¿verdad? Y que sea beneficio no solo para un país, sino que sea beneficio para regiones, incluso todo lo que es, ¿verdad?, la parte internacional. Promover la adecuada selección de las clasificaciones en una amplia gama de opciones en el campo de la salud en todo el mundo. Proporcionar bases científicas precisas, fiables y aplicables transculturalmente para la definición y manejo de la información de la salud, ¿verdad? Todo lo que son estudios, investigación. Porque una cosa es lo que nosotros podamos observar en un paciente y que la podamos detallar, y otra cosa es tener bases científicas para decir realmente todos estos pacientes con cierta patología, ¿verdad? Se ven beneficiados o tienen ese tipo de alteración en el funcionamiento y que sean, ¿verdad?, clasificados de una forma oportuna y por ende lograr que estas personas sean incluidas tanto en sus actividades de la vida diaria, que pues prácticamente es uno de los objetivos más importantes dentro de nuestra profesión, pero también que sea involucrado en todo lo que es la parte laboral y social. Y es una de las cosas que la CIF pues incluye dentro de su clasificación, no solo si hay un daño físico, ¿verdad?, o un daño específico en la estructura, sino también incluye otros aspectos como el área social, de actividad, recreación y demás. La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud es una clasificación de referencia junto a la CIE. La CIE-10 es más conocida, ¿verdad?, que es una serie de clasificaciones que tienen sus propios códigos, para lo cual es mucho más fácil clasificar a un paciente a través de códigos que todo el mundo conoce. Por ejemplo, si yo digo, es un paciente que tiene un dolor, el dolor tiene un código, ¿verdad? Y pues es más fácil para llenar expedientes, para tener un mejor control de los aspectos tratables del paciente. La CIF fue aprobada oficialmente por los 191 estados de los miembros de la OMS mediante una resolución 5421 en la 54ª Asamblea Mundial de la Salud, el 22 de mayo del 2001. Esto es como un dato para que ustedes sepan desde cuándo se viene utilizando lo que es esta clasificación. Es un referente, ¿verdad?, de lo que es la CIE y constituyen clasificaciones más importantes de la FCI y constituye una clasificación novedosa en el ámbito de la FCI, resaltando la necesidad de contar con información de funcionamiento y discapacidad a nivel individual y poblacional para generar evidencia para la planeación de los servicios, evaluación de las intervenciones, programas, políticas de salud pública en los países. Esta está diseñada con un propósito múltiple para ser utilizada en varias disciplinas en diferentes sectores. O sea, que cualquier persona, ¿verdad?, que esté involucrada en el sistema del sector salud, bien pueda hacer uso de la Clasificación Internacional de Funcionamiento de Discapacidad y Salud con el fin de repente de mejorar todo lo que son sistemas de salud, ¿verdad? No solo se utiliza desde el punto de vista clínico, ¿verdad?, que es de la forma en que nosotros la utilizamos, de cómo vamos a abordar un paciente, cuáles son las cosas que nosotros vamos a ver en cuanto a la evaluación, sino también es utilizada por aquellos sectores como Secretaría de Salud, por ejemplo, donde pueden replantearse, ¿verdad?, algunos sistemas de salud y que puedan ser a nivel internacional
y que esto garantice que todos los sistemas de salud estén regidos pues en un orden que sea más especificado, que todos los operarios del sistema de salud tengan el mismo lenguaje. ¿Okay? Y eso es algo bastante importante dentro de nuestra evaluación. Una vez que nosotros adquirimos, ¿verdad? Como terapeutas funcionales, cierto lenguaje técnico, es importante que nosotros hagamos uso de este y que nos refiramos nosotros a ciertas técnicas, a cierta sintomatología de manera adecuada y que sea entendida pues por todas las personas que de repente leen una evaluación que nosotros hagamos. ¿Por qué digo esto? O sea, no lo digo solo por ustedes, sino que a nivel global, ¿verdad? O de repente cuando venimos empezando a hacer evaluaciones, siempre tenemos como ese tipo de errores, como no plantear bien, ¿verdad? O no saber expresar lo que vemos en una evaluación del paciente de una manera o con un lenguaje oportuno. Y eso es bastante importante al momento de que nosotros redactamos o que nosotros estamos haciendo una evaluación. ¿Ok? Porque si yo de repente veo un paciente, lo veo de entrada, yo digo, voy a hacerle una evaluación general, que sé que esto ustedes ya lo manejan, ya lo han visto, pero yo no voy a decir, el paciente llegó en silla de ruedas y venía manejándola él. ¿Okay? Entonces, no es un lenguaje apropiado, sino que sería como paciente viene en silla de ruedas y de manera independiente, por ejemplo. O clasificar bien ese tipo de lenguaje que nosotros vayamos a usar. El dolor está localizado en tal zona, ¿verdad? Porque a veces leemos historias y quedamos, paciente con dolor en la espalda. ¿Qué parte de la espalda? ¿Dónde? ¿En qué músculo? Entonces, ocupamos realmente tener como esa organización, ¿verdad? Esa interacción y que los demás nos puedan entender. Y parte del uso de esta clasificación es que todos tengamos un mismo lenguaje y que todos podamos entendernos entre todos en cuanto al sector salud. ¿Qué objetivos tiene la CIF? Proporcionar una base científica para el estudio y la comprensión de la salud en los estados relacionados con ella y los resultados y los determinantes. ¿Okay? Básicamente es una estrategia que nos ayuda a tener un mejor control en todo lo que son bases científicas. No solo el decir, observé, vi, sino realmente tener algo apropiado para nosotros tener bases fuertes en cuanto a la parte de investigación. Establecer un lenguaje común para describir la salud y los estados relacionados con ellas. Es lo que les decía, ocupamos tener un lenguaje que todos podamos comprendernos y que sepamos realmente cómo abordar diferentes conceptos, diferentes técnicas en la parte de salud. Permitir la comparación de datos e información entre países, disciplinas, servicios y diferentes momentos a lo largo del tiempo. Entonces aquí nos ayuda a tener realmente un antes y un después, ¿verdad? Generalmente cuando nosotros evaluamos con CIF, siempre hacemos una valoración inicial y luego una valoración final. En algunos casos, alguna valoración intermedia. Generalmente, o yo lo he hecho en aquellos pacientes que son pacientes que tienen un proceso de recuperación bastante largo y que necesito evaluar la situación en medio del tratamiento y luego una evaluación final. La CIF nos permite ver si hay cambios y mejorías y en qué aspectos, ¿verdad? Están surgiendo esos cambios, en qué aspectos necesito mejorar o modificar mi tratamiento y esto ayuda a tener una comparación, ¿verdad? Para nosotros de repente replantear objetivos de tratamiento o en el mejor de los casos continuar porque el tratamiento ha estado siendo efectivo y pues consideramos que puede continuar de la misma manera. Entonces siempre hay que hacer como esas revaloraciones, ¿verdad? Para nosotros tener en cuenta cuál es el curso, ¿verdad? Del tratamiento de este paciente. También proporcionar un esquema de codificación sistematizado para ser aplicado a los diferentes sistemas de información en la salud. Como les dije, la CIF, ¿verdad? Junto con CIE-10, que son clasificaciones, nos ayudan a tener estos códigos, ¿verdad? De forma sistemática y ayuda a todo lo que son procesos de digitalización de expedientes, mejor control de estadístico,
de las personas con discapacidad, por ende, mejor base de datos de estas personas, mejor datos epidemiológicos y ayuda a tener mejor perspectiva en cuanto a la parte de investigación. La clasificación, desde el título, plantea su amplio ámbito en el uso del término de funciones y se incluye como término neutral y abarca funciones, estructuras corporales, actividades y participación, ¿verdad? Esos son como los aspectos en los cuales la CIF tiene como esa intervención, ¿verdad? Como les dije, no solo se encarga de ver al paciente como en la parte física, sino en otras áreas de ejecución, ¿verdad? O otras áreas de ocupación, ya sea la parte laboral y la participación social. Sé que ustedes han estado viendo como este tipo de esquema, ¿verdad? Donde ven la enfermedad como tal, luego van a hacer una clasificación de su paciente si está en deficiencia, de discapacidad o de desventaja o minusvalía, como se puede clasificar en este como perfil lineal, ¿verdad? Entonces la CIF ayuda a que no solo se clasifique a esta persona como tiene una deficiencia, ¿verdad? Porque hay un daño en el cuerpo, tiene una discapacidad porque a pesar de su daño puede interactuar en la sociedad, o realmente es un paciente en desventaja porque está afectado a todo lo que es la parte social, ¿ok? Aquí lo podemos ver como una estructura bastante lineal, algo donde solo me dice cómo está el paciente, ¿ok? ¿Cómo puedo ver yo mi paciente? O cómo yo lo voy a calificar de una forma global. Y sé que eso lo han estado manejando desde introducción a la rehabilitación, ¿verdad? Donde tienen como esa parte de clasifiquemos un paciente, cómo está, y en qué clasificación de las 3D puedo colocar un paciente. ¿Okay? Esto es como una base de lo que es la CIF, de cómo clasificar al paciente, ¿verdad? Pero la CIF, como les dije, engloba otros aspectos, ¿verdad? También fundamentales para que la persona sea involucrada en la sociedad, ¿verdad? O que sea una persona con una discapacidad, pero que se desenvuelve en todas las etapas de su vida. Entonces, cuando hablamos de una estructura de la CIF, vamos a ver la condición de salud. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros vamos a ver cómo el paciente llega. Un paciente llega a nuestras manos porque tiene algún problema de salud, una enfermedad, una disfunción, va a tener una condición de salud. Entonces es importante que nosotros reconozcamos cuál es la condición de salud. Luego también así ve todo lo que son funciones y estructuras corporales. A esto me refiero qué cosas están funcionando física, ¿verdad? Y estructuralmente la persona, todo lo que es sistema musculoesquelético, vestibular, todos los sistemas del cuerpo y todas las estructuras del cuerpo. Cuando nosotros hablamos de funciones y estructuras, estamos hablando de dos cosas que son diferentes, pero que están muy relacionadas entre sí. Cuando hablamos de funciones, estamos hablando de cómo funciona nuestro cuerpo, si realmente tengo la habilidad, tengo la destreza. Y cuando hablamos de estructuras corporales, estamos hablando si dentro de nuestro cuerpo, todas nuestras partes del cuerpo están de acuerdo para realizar una función. ¿Okay? Entonces, en esta parte a veces puede ser un poco confuso, ¿verdad? En separar todo lo que es la parte función y estructura. De repente en algunos estudiantes se han equivocado, de repente les cuesta de repente ver la diferencia o establecer diferencia entre función y estructura. Entonces, si hay alguna confusión en eso, ¿verdad? Cuando estemos viendo la parte de cómo se llena este formato, por decirlo así, pueden preguntarme. Luego vemos todo lo que son actividades. Aquí estamos hablando de actividades de cualquier tipo que el paciente realiza, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta la ocupación, ¿verdad? Y todo lo que es la historia clínica de este paciente, todas las actividades que se desenvuelve, ¿verdad? Luego vemos la parte de participación, donde estamos hablando de todo lo que es la parte social, ¿verdad? Todo lo que el paciente es capaz de desarrollar a través de su comunidad, si asiste o no a algún diferente grupo, ¿verdad? Si la persona tiene una comunidad, si es parte de la comunidad, si tiene algún cargo,
todo ese tipo de cosas que involucran la participación de esta persona. Y al final, la CIF mide dos factores bastante importantes, los factores ambientales, todo lo que tiene que ver con dónde se desarrolla esta persona, ya sea en su casa, qué tipo de casa tiene, todo lo que es la arquitectura, la comunidad, todas esas partes ambientales que de repente no está en nuestras manos solucionarlo del todo, pero que pueden ser beneficiosas o pueden ser un retraso en el tratamiento del paciente. Entonces, necesitamos conocer todos esos aspectos para nosotros ver de qué manera podemos colaborar a este paciente, ¿verdad? Para que él pueda desenvolverse de una forma regular. Y luego ve lo que son factores personales. Aquí entra en juego todo lo que es el paciente en su parte cultural, en los valores, en su filosofía de vida, en todo lo que piensa, todo lo que cree, porque es importante considerar estos aspectos en un paciente. Acuérdense que nosotros somos seres humanos y si nosotros nos remontamos, estamos hechos de un cuerpo, alma y espíritu también, donde todos los aspectos personales de cómo vivo, cuál es la relación que yo tengo conmigo mismo, con mi familia, ¿verdad? Puede alterar de alguna manera mi condición de salud o puede beneficiar en un tratamiento oportuno. Entonces, todos estos aspectos son los aspectos que la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud considera para evaluar a un paciente. Entonces, ustedes creo que en práctica supervisada tienen como algún esquema que tienen que, pues, afianzar este tipo de conocimientos. Para efectos de esta clase, pues lo que me comentó la licenciada Ete es que ustedes conozcan cómo se evalúa, que ustedes conozcan esos aspectos para que ustedes puedan tener una mejor valoración clínica, ¿verdad? Desde el punto de vista de una evaluación básica funcional. Entonces, sin embargo, es importante que ustedes, siempre que vayan a hacer una evaluación, tengan en consideración estos aspectos para que ustedes puedan tener una mejor intervención. Fuera de esto, tenemos que tener una historia clínica detallada para que nosotros podamos tener una mejor soporte, ¿verdad? Para llenar esta estructura de la CIF, ¿ok? Cuando nosotros hablamos ya de la parte de ejecución de esta clasificación, hablamos de que no solo venimos y llenamos esta hojita, ¿verdad? Y hacemos como el llenado de lo que es la estructura de la clasificación, sino que antes de esto hay un trabajo que es el trabajo que ustedes me imagino que han estado haciendo desde todo lo que son pasos de la historia básica funcional, historia, inspección, movimiento, palpación, ¿verdad? Todo lo que es expectativa del paciente, todos esos pasos se realizan antes de nosotros llenar un esquema como este, ¿verdad? Entonces, yo ahorita les voy a ir explicando cómo van a llenarse los diferentes aspectos que considera la CIF importante para clasificación de una persona con discapacidad. Entonces, una vez que nosotros una vez que nosotros queremos tratar a un paciente o clasificarlo a través de esta escala, nosotros vamos a hacer una historia clínica, ¿verdad? No vamos a hacer esta escala así como de la nada. Entonces es importante, en primer lugar, conocer la patología del paciente. Esto lo voy a pasar un poco rápido. Este es un caso clínico, ¿verdad? Y vemos, esta es una historia, no sé si ya pues para un caso específico. Entonces vemos todo lo que es la parte de la patología, cuál es la anatomía y funciones, ¿verdad? Que se ven alteradas en dicha patología. En esta parte de aquí, pues, era un caso de ortopedia
y se hizo ¿cómo se llama? Una evaluación biomecánica en cuanto a la parte del daño, que era una lesión del manguito rotador. Luego vemos los factores de riesgo, la epidemiología. Este ya es un caso bastante complejo, ¿verdad? Y luego vemos lo que es la parte de la historia clínica, que es donde ustedes tienen que indagar. Cuando nosotros hacemos una buena historia clínica y que nosotros realmente tomamos esos aspectos importantes de la historia, ¿verdad? Y de la evaluación básica funcional, es que nosotros podemos hacer un mejor uso de la clasificación del funcionamiento. Entonces, una vez que nosotros hacemos la historia, hacemos un examen físico, ¿verdad? Ya con una evaluación de todas las estructuras, ¿verdad? Luego el diagnóstico radiológico, en el caso de que se tenga. Aquí ya. Luego, eso es parte del tratamiento conservador que se estaba haciendo en el paciente. Como les dije, este era un poco más de un caso clínico, un poco más llevado a la parte de investigación. Luego hacemos pues todo lo que es la valoración de la estructura que estamos tratando, en este caso era el hombro, entonces vemos todos los movimientos, ¿verdad? Y cómo, cuáles eran los arcos de movilidad, si había dolor o no. Y luego, bueno, aquí ya estamos hablando de parte de cuestiones de investigación. Y algo importante también, antes de empezar, ¿verdad? Como a ver cuáles son aquellos aspectos, es importante clasificar los problemas que nosotros hayamos encontrado en los pacientes que estamos viendo, ¿ok? Todos aquellos problemas, ¿verdad? Ya sean problemas en diferentes áreas del cuerpo en cuanto a función, o problemas en el caso de algunos pacientes neurológicos, por ejemplo, que tienen un poco más de problema en cuanto a ejecución de funciones de la vida diaria y otros aspectos. Una vez que nosotros tenemos un listado extenso de problemas, vamos a buscar la priorización de los problemas. Aquellos problemas a corto plazo, ¿verdad? Que nosotros queramos de repente indagar para que tengamos, pues, mejores objetivos de tratamiento o establezcamos objetivos a corto, a mediano y a largo plazo y tengamos una mejor perspectiva de lo que nosotros queremos trabajar. Entonces, una vez que nosotros tenemos toda esa información, ¿verdad? De una buena historia clínica, conocemos la epidemiología, conocemos los síntomas, conocemos las causas de la patología y conocemos todo lo referente a nuestro paciente, vamos a llenar este diagrama, ¿verdad? Y la CIF no solo ve, una de las cosas que a mí más me gusta de la clasificación es que no solo ve esos aspectos negativos que tiene la persona, ¿verdad? Porque casi siempre tenemos como esa perspectiva. Yo veo cuál es el daño, cuáles son los síntomas, qué padece el paciente, qué le duele y no nos damos cuenta o no nos enfocamos en aquellas cosas que el paciente tiene la habilidad de hacer, ¿verdad? Y la CIF hace como esa parte de qué cosas buenas sí tiene el paciente, de qué me puedo aprovechar yo, de qué habilidades, de qué funciones del paciente, ¿verdad? Que es capaz de hacer para mejorar también su condición de salud. Entonces, vamos a tener en esta parte de aquí como dos partes, como el lado bueno o el lado malo, por decirlo así, o las cosas negativas y positivas dentro de la condición de salud del paciente. Entonces, a nuestro lado izquierdo vamos a tener las cosas positivas, ¿verdad? Que nosotros encontramos en la valoración. Y luego en la parte derecha vamos a encontrar las cosas negativas o en las cosas que nosotros queremos trabajar para lograr independencia, lograr mejoría en el paciente. Entonces, en este caso, pues el paciente no presenta ninguna alteración y condición de salud. Eso es algo positivo porque no tiene ninguna patología de base.
Y luego en la parte derecha es la causa por la cual nos está visitando. En este caso, una tendinitis del manguito rotador. Esta es la parte negativa porque realmente hay una condición de salud en este paciente. Ahora bien, en la parte izquierda nosotros podemos poner todas aquellas alteraciones de salud que estén controladas. En el caso de que mi paciente, por ejemplo, sea un paciente diabético, ¿verdad? Que me visitó por una neuropatía diabética, por ejemplo. Entonces, paciente diabético controlado, yo lo voy a poner en el lado izquierdo, porque que el paciente sea diabético, hipertenso, tenga algún problema de salud, pero que esté controlado y está bien, estamos hablando de que es algo bueno. Cualquier descompensación o cualquier problema de salud que el paciente presente, ¿verdad? Y que no esté controlado, nosotros lo vamos a colocar como en una condición de salud negativa, obviamente porque esto va a afectar más la condición de salud por la cual el paciente nos ha venido a nosotros a la consulta. Entonces, para cuestiones de llenar este tipo de tablas, es importante conocer todo lo que tiene nuestro paciente bueno, ¿verdad? Funciones buenas y funciones que de repente no se han tratado y que necesitan colaboración de nuestra parte. Luego llenamos todo lo que es la parte de deficiencia. Vamos a hablar en función y estructura. La función es todo aquello que el paciente pues, es capaz de hacer. En este caso, el paciente era capaz de utilizar los dos miembros superiores, realizar la marcha y todo lo que son las capacidades cognitivas estaban íntegras. Eso es algo positivo, porque a pesar de su dolor del manguito rotador y todo lo demás, él utilizaba ambos brazos. Entonces, eso es algo positivo para el tratamiento del paciente. Y luego en la parte de estructura, ¿verdad? Estamos hablando exactamente de qué es lo que tiene el paciente o qué estructuras están dañadas. Entonces aquí hablamos de un dolor 8 de 10 en el hombro izquierdo según escala de VAS. Es importante que nosotros cuando llenamos este tipo de escalas, nosotros seamos específicos. ¿Dónde es el dolor? ¿Cuánto es el dolor? ¿Verdad? En algunos casos, si tenemos más información, describir el dolor de una manera concisa, ¿verdad? Y precisa, pero que seamos específicos al momento de poner o de escribir lo que el paciente tiene. Luego dice que tiene una limitación articular en las rotaciones de hombro izquierdo. Debilidad muscular 4 de 5 en las rotaciones de hombro izquierdo y parestesias en codo y mano izquierda. Es importante, como les dije, saber de dónde es el dolor, de qué brazo, de qué área del cuerpo. Entonces aquí estamos viendo, en la parte estructural hay muchas cosas que hay que trabajar. Entonces tenemos muchos objetivos de tratamiento por ese lado. Luego en las actividades, en la parte positiva es que la paciente colabora en las actividades de alimentación, acicalamiento, vestuario, baño. Este es independiente en las actividades domésticas como preparar alimento, aseo general en casa. ¿Okay? Entonces, en cuanto a actividades que realiza la persona, tiene mucha independencia en todo lo que es ABD, pero en otras actividades como levantarse de la cama apoyando el brazo, tiene dificultad en la higiene perianeal, vestuario de tren superior, colocación de camisa y del brasier. Dificultad en el peinado, acicalamiento, maquillaje, secarse las cejas y dificultad para tender la ropa. Esas son las actividades, ¿verdad? En las que la paciente mencionó que tenía dificultad. Que las hace y que es capaz de utilizar sus brazos, sí. Eso es algo positivo. Significa que la persona, a pesar de su dolor, a pesar de que tiene dificultad para hacer las actividades, las está realizando. Entonces, estamos hablando de que hay que mejorar la habilidad, sin embargo, las está haciendo. Entonces, eso es un beneficio, ¿verdad? Si lo vemos de algún punto de vista en esta paciente. Y luego la participación, ¿verdad? Participa en reuniones familiares y de la comunidad, eso está normal. Y en la participación no tiene trabajo estable. Llegando a la casa cuando vos me llamaste, no sé si hay alguien que... Jóvenes, el micrófono, por favor. ¿Qué pedo aquí? Perdón, licenciada. Entonces, en cuanto a participación, estamos hablando de todo lo que realiza la persona, ¿verdad? Y que es importante que nosotros contemplemos eso. ¿Por qué? Porque
¿por qué en esta parte de participación, en la parte negativa, no tiene un trabajo estable? Significa que esa persona puede tener algunos problemas emocionales. Podemos ver que la persona tendría problema al acceso de una mejor atención en salud, porque sin dinero, sin trabajo. Entonces estamos hablando de que hay otras cosas también que vienen a entorpecer o que vienen a hacer un poco más difícil el proceso o el tratamiento de un sujeto. Luego los factores ambientales, ¿verdad? Hay transporte público que llegue hasta su comunidad, eso es bueno porque significa que tiene acceso a movilidad y lo puede tomar, tiene casa propia, significa que esta persona tiene pues una condición, tiene una casa, tiene un techo donde estar y que pues eso ayuda a que esta persona pueda desenvolverse en algunas actividades dentro de su hogar. Otra de las cuestiones negativas en los factores ambientales, a veces no tiene agua y tiene que jalarla desde la quebrada. Eso puede ser un problema, obviamente estamos hablando que es una persona que tiene problemas de hombro, el hecho de cargar alguna cubeta de agua puede repercutir en la salud o en la condición de salud que esta persona nos está presentando. El bus la deja largo a la casa y debe caminar. Esto pues puede que si tiene dolor en algún momento, pueda que estos factores ambientales puedan dañar o puedan intervenir en cómo se sienta la paciente. Tiene que venir donde una sobrina para recibir asistencia médica. ¿Okay? Si es una persona que no tiene acceso a cuestiones de salud, ¿verdad? Cerca o en su comunidad, es un poco más complicado. Y los factores personales, ella dijo que convivía con su familia y en las cuestiones negativas, pues no dijo presentar ningún factor personal, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros establezcamos cuáles son, ¿verdad? Esos aspectos o esas inquietudes que nosotros encontramos en una evaluación. Entonces, básicamente, a esto se concluye lo que es la evaluación según la CIF, ¿verdad? Tener en cuenta estos componentes, ¿verdad? De esta clasificación y poder tener un panorama general del paciente. ¿Okay? Este es como un resumen de la historia básica funcional que ustedes tienen, de la clasificación de las 3D, ¿verdad? Y tienen como un panorama global del paciente, ¿verdad? Ya sea con todas las cuestiones buenas que esta persona pueda presentar y las cosas a tratar, ¿verdad? Que es lo que nosotros dentro del área de atención de salud es la que nosotros pues nos enfocamos un poquito más. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a tener mejores objetivos de tratamiento. Porque si vemos aquí, yo digo, ok, esta persona tiene varios problemas de salud, tiene varios problemas en cuanto a función, actividades, ¿verdad? Todo lo que son cuestiones ambientales, pero también tienen otras ventajas que nos van a ayudar a nosotros a que ella pueda desarrollar una mejor fisioterapia y con esto pues tener una mejor, ¿cómo se llama? Independencia en todas sus actividades de la vida diaria, laborales, educacionales, ¿verdad? Y la que nosotros en ese momento tengamos como prioridad. Entonces, desde el punto de vista de fisioterapia, ¿verdad? Vemos o trabajamos un poco más en todo lo que es la parte de función, estructuras, ¿verdad? Y actividad. Y en algunos áreas como terapia ocupacional, nos enfocamos un poco más también en lo que es la parte de actividad y algunos factores ambientales que se pueden dar a través de algunos programas específicos de inserción educativa, de inserción laboral, ¿verdad? Que nos ayudan a la participación también y a la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad de manera general. Entonces, hasta ahí, no sé si ustedes tienen alguna... Sí, yo solo tengo una pregunta porque, o recalcar, ¿verdad? Porque pues esta charla, ¿verdad? Gracias por ilustrarnos en primer lugar. Siempre aprendo algo nuevo, ¿verdad? De todo esto.
Yo siempre les digo a los muchachos que pues lo que a mí me tocó recibir en su momento de conocimientos, pues no ha sido lo mismo, ¿verdad? También porque pues todas estas cosas han ido evolucionando a medida que ha ido evolucionando la rehabilitación en general en nuestro país. Pues esto también son dos cosas, ya operativamente hablando con esta tabla, que es el ejercicio que pues los muchachos van a hacer como parte de una actividad. Del lado izquierdo siempre, bueno, viendo a verdad de frente, del lado izquierdo se van a poner siempre todas esas cosas positivas que el paciente tenga. Y del lado derecho se van a poner esas cosas negativas que pues consideramos negativas para el paciente, ¿verdad? Y la otra cosa es, o donde siempre he visto el problema, ¿verdad? En otras secciones anteriores, es determinar qué es un factor ambiental y qué es un personal. Y por un lado, ¿verdad? O sea, ¿qué específicamente tienen que poner o sea, el ambiental creo que se entiende mejor, ¿no? Pero el personal a veces es como, híjole, ¿y esto lo pongo aquí o lo pongo mejor en condición de salud o lo pongo en actividad o dónde lo pongo, ¿verdad? Y la otra segunda pregunta que más tengo, ¿verdad? Es la parte laboral, por ejemplo. De repente lo colocan más en factores ambientales o lo colocan como parte de actividad o como parte de la participación, el hecho de que la persona trabaje o no trabaje, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese punto de analizar y saber bien dónde colocar este tipo de cosas o cómo, qué criterios pues uno puede utilizar como para saber que uno está haciendo uso de esta clasificación en este contexto bien operativo, ¿verdad? Para podernos establecer después objetivos, porque ya sabemos que la CIF va más allá también que usar códigos, usar otro tipo de cosas que ya pues viene después. Esa sería una de mis primeras preguntas, licenciada. Ok, bien. Creo que al principio no solo ustedes, ¿verdad? Que ven de repente, chicos, esa estructura por primera vez, se hacen las mismas preguntas. Creo que esa nos la hicimos de repente cuando estábamos, al menos yo me la hice cuando empecé, ¿verdad? A trabajar con lo que es esta clasificación, porque uno dice, ¿y a dónde lo pongo? ¿Y cómo será? Y si el paciente, pues sí trabaja, pero no está satisfecho. O sea, hay muchas cosas que de repente pueden bloquear en la parte técnica como tal. Entonces, es importante identificar qué nosotros tomamos por actividad o qué la CIF toma por actividad, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hablamos, voy a empezar desde condición de salud. Entonces, cuando hablamos de condición de salud, estamos hablando que la persona tiene presente alguna alteración, alguna enfermedad. Estamos hablando de enfermedad como tal. Entonces, mi enfermedad puede ser un aspecto positivo si yo tengo control en la enfermedad, si yo tengo un buen tratamiento, si yo estoy haciendo lo que corresponde para tener una vida regular y que no altere ninguna actividad dentro o ninguna función dentro de mi participación en cualquier aspecto de la vida. Y, y todo aquello que está limitando las funciones, las actividades o cualquier cosa en mi vida va a ser una condición de salud desfavorable. Por lo tanto, va a ir siempre al lado derecho. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, por ejemplo, este es otro ejemplo que tengo lleno. Este es con un paciente neurológico, ¿verdad? Donde de repente tienen un poquito más de complicaciones en otras cosas. Pero yo voy a decir, paciente con diabetes, convulsiones, cardíaca, pero tiene un buen control médico. Es importante decir que esto no va a ser un problema, por lo menos ahora, para mi paciente, porque está bajo control, porque tiene una condición de salud, pero que está controlada por su médico. Ahora, la hemiparesia izquierda,
secundario a un evento, eso es por lo que viene a mi consulta, es lo que está alterando su funcionalidad como tal. Entonces, esa es mi condición de salud, el problema que tengo en este momento. Y lo voy a colocar al lado derecho. En función y estructura, casi siempre también hay como esa, ¿dónde lo coloco? Si aquí o allá. Entonces, todo aquello, ¿verdad? Dentro de la estructura del cuerpo y funciones de nuestro cuerpo como tal, como un sistema locomotor, nervioso o como ustedes lo quieran ver, van a tener funciones y estructuras. ¿Okay? Entonces, todo lo que es la parte positiva, ¿verdad? De todo aquello que yo encontré en mi historia, de que si el paciente tiene buen control motor, si tiene buena sensibilidad, si puede deambular por sí solo o si deambula con algún aparato, ¿verdad? Para su marcha, como un bastón o algo. Si es algo que le ayuda a hacer sus actividades, que lo usa, pues es algo positivo también. Y en la parte negativa vamos a poner todo aquello que encontramos, ¿verdad? Todo lo que es sintomatología, daños a las funciones corporales. En esto casi no va a haber mucho problema porque cuando ustedes hacen la evaluación, la historia, la inspección, esos datos los van a obtener con mayor facilidad. Ahora bien, lo que decía la licenciada Ethel es como, si tiene o no trabajo, ¿dónde lo pongo? ¿En actividades o en participación? ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de un componente, ¿verdad? Ocupacional, que así se llama, lo van a ver ustedes un poquito más adelante en el área de terapia ocupacional, estamos hablando de áreas de desempeños ocupacionales. Esto significa que esas áreas de desempeño van a dividirse en diferentes cosas como actividades de la vida diaria, la parte de educación, la parte de ocio, juego y demás. Ahora, todo lo que tiene que ver con la interacción con los demás, siempre lo vamos a mandar a participación. Así que toda la parte de actividades educativas, actividades laborales, actividades de recreación y de ocio van a participación. Todo ese tipo de actividades van a ir en ese cuadrito de acá. Ahora, las actividades como tal son las cosas que el paciente puede y no puede hacer con las facultades y habilidades que corresponden. Más que todo enfocarse en todas aquellas actividades de la vida diaria, por ejemplo, si puede o no caminar, si este paciente puede o no comer por sí solo, si tiene dificultades para levantar los brazos, si esta persona es independiente en actividades básicas de la vida diaria como vestuario, baño, alimentación, aquellas actividades instrumentales de la vida diaria como manejo de tecnología, manejo de dinero, compras y demás. Todas esas cosas van a ir en esta parte de aquí, pero estamos hablando de aquellas actividades físicas o cognitivas que la persona pues está adiestrado o no. Esto se refiere a actividades de ejecución de cualquier individuo, ¿verdad? Ya sean generalmente pues se van a ver afectados o la que de repente nos enfocamos más en todas aquellas actividades de la vida diaria. Entonces, no sé si en esta parte de aquí sí queda como claro cuáles son aquellas cuestiones de participación y aquellas actividades generales, ¿verdad? Yo lo podría clasificar de una forma más rápida, que en actividades se va a colocar todas aquellas actividades de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria. Todas aquellas ejecución de independencia que el paciente o la persona que estamos evaluando tiene. Y todas las de participación vamos a tomarlas como algunas áreas de desempeño ocupacional, como la educación, actividades de la comunidad, actividades laborales y actividades recreativas, que son las que generalmente tienen que ver con toda la interacción social, ¿okay? Prácticamente con la participación de la persona o del individuo en un ámbito social, ¿verdad? O comunitario. Bueno, hasta ahí creo que esos son como los parámetros que se toman para poder decir cuáles son las cosas que voy a llevar a actividad como tal y cuáles son las que yo voy a involucrar en la participación. Cuando hablamos de factores ambientales y personales, ¿verdad? Todos aquellos factores ambientales tienen que ver con la parte de estructura, barreras arquitectónicas, cómo está construida la casa, cuál es
el acceso que la persona tiene en todo lo que es transporte público, acceso en la comunidad, hablando básicamente de toda la parte estructural en la que el paciente se desarrolla. De la escuela, por ejemplo, tiene que ver aquí, si estamos hablando de una cuestión, vamos a ver en la escuela, pero los factores ambientales de la escuela, si la escuela queda largo, si tiene acceso, si tiene bus o no. Estamos hablando de cosas que tienen que ver con todo lo que rodea, ambientalmente hablando, a la persona que nosotros estamos evaluando. ¿Ok? Y luego los factores personales son todos aquellos factores propios, ¿verdad? Que involucran la parte cultural, valores, creencias de la persona como tal. En esta parte de aquí, en los factores personales, sí, en algunos casos es como fácil notar aquellos factores personales que pueden ser negativos o positivos de la persona. En este caso de aquí, si ustedes se fijan, dice que en los factores personales de esta paciente, una paciente neurológica, ella colaboraba por momentos, ¿verdad? Era una persona que vivía con su hija y con su nieta y tenía buena relación, ¿verdad? Esto es algo personal porque cada familia es diferente, cada persona tiene relaciones interpersonales diferentes, tiene que ver con cómo me comporto yo, ¿verdad? O cómo las cosas que yo pienso, las cosas que yo creo, van a favorecer o entorpecer, ¿verdad? Mi tratamiento o mi vida como tal. Y luego en cuestiones personales también va todo lo que es el paciente. En este caso era una señora de 81 años, estamos hablando de una persona con hemiplegia, que una persona con 81 años pues no tiene la fuerza suficiente o el adiestramiento suficiente por su edad, con una patología como esta, como mayor deterioro, que puede ser un problema también, ¿verdad? En cuestiones personales. En esta parte vamos a hablar de todos los aspectos de estructura corporal, si la persona es delgada, si la persona es más rellenita, si la persona tiene, por ejemplo, factor personal como que le impide, por ejemplo, en algunas personas, aquí tiene que ver mucho algunas creencias. Testigos de Jehová, por ejemplo, que no tienen o no desean que haya transfusión de sangre. Esta es una cuestión o un factor personal que como nosotros, ¿verdad? Cuidadores de la salud de otras personas, también tenemos que considerar o tomar en cuenta. Todo lo que es la parte emocional, si la persona es una persona con un temperamento fuerte o dócil, todo eso es personal, todos somos diferentes. Entonces, cuando hablamos de factores personales, hablamos que si yo soy una persona negativa antes de mi condición de salud, de la noche a la mañana no se me va a quitar. Entonces, en los aspectos personales, puede ser beneficioso si soy positiva o puede ser un aspecto negativo si yo todo lo veo positivo, no quiero nada y todo lo que tiene que ver con creencias, valores, emociones van en factores personales. Entonces, es como un panorama de cómo clasifico yo este tipo de actividades o dónde lo voy a colocar. Entonces, hasta este punto, no sé si me comprenden, ¿verdad? De esto, o si tienen alguna duda específica de alguna de estos cuadritos o de estos, de cómo se llena este esquema. Bueno, dejamos abiertas las preguntas o si hay algo más que quieran también preguntar sobre los casos, no sé, tal vez. Y también tal vez deja de compartir o todavía está compartiendo. Ay, ya dejé de compartir. Ya, ¿verdad? Sí, para después tomar. Ok, Arbenz creo que tenía, sí, la manito, ¿verdad? Levantada. Bueno, sí. Yo tengo una duda, es que no sé si aquí en Honduras usan correctamente lo que es la CIF. Bueno, generalmente la CIF es la escala que, pues en la mayoría de centros de rehabilitación se utiliza, ¿verdad? No es la única escala de evaluación de clasificación que se utiliza o no es la única escala que lleva como un soporte
para clasificar la discapacidad. Sin embargo, a nivel internacional y a nivel de registros en datos epidemiológicos es la escala que se utiliza, ¿verdad? En la mayoría de centros de rehabilitación. Hasta donde yo tengo entendido, se usa en todo el país, ¿verdad? Y en la parte de fisiatría utilizan los códigos, ¿verdad? Para hacerlo de una manera en estudios epidemiológicos. Dentro del área de terapia física, nosotros usamos el esquema. Como les digo, esto nos ayuda a tener un mejor panorama. La escala se va a utilizar de acuerdo a las necesidades del área, ¿verdad? O del campo profesional en el que se usa. ¿Okay? Si estamos hablando del área médica y del área de sistemas de salud, como Secretaría de Salud, a ellos les conviene utilizar un código porque necesitan tener datos epidemiológicos en esa manera. A nosotros, por ejemplo, en el área de terapia física y ocupacional, nos interesa conocer todos aquellos aspectos ya un poco más descriptivos para nosotros tomar mejores decisiones en planes de tratamiento. Entonces, sí se utiliza a nivel internacional, obviamente es una escala internacional, pero que cada profesional en la salud va a optar por qué cosas o qué aspectos de la escala me benefician a mí desde mi punto de vista, ¿verdad? En el caso nuestro, nosotros buscamos un punto de vista más descriptivo porque nosotros necesitamos saber cuál es la condición general de salud del paciente. Entonces, es lo que a nosotros pues nos ayuda, porque no me interesa clasificar a un paciente con código, porque realmente no estoy haciendo un estudio. Si en el caso lo fuese, y yo digo, voy a trabajar un estudio de casos clínicos, voy a utilizar el código de CIE 10 para tener una clasificación de discapacidad de funcionamiento y esto me va a ayudar a tener datos más precisos. Pero en el caso de ustedes que están aprendiendo a evaluar un paciente, ¿verdad? Entonces ocupamos todos esos aspectos más descriptivos. Entonces nos sirve más este esquema para nosotros tener una mejor perspectiva. No sé si contesto su pregunta. Muchas gracias, sí, gracias. Sí, tenemos que recordar que también esto, pues es algo que viene desde hace poco, ¿verdad? Pues yo diría que realmente eso se empezó a utilizar en el país más o menos 2012, 2013, por ahí, tal vez en esa fecha. O sea, estamos hablando de la última década, ¿verdad? Un poquito, tal vez más. Y que de hecho, pues también poco a poco se fue metiendo cuando ya también los médicos fisiatras han ido abarcando más o han salido más médicos fisiatras y que han podido también ir implementando esto en los diferentes centros del país, ¿verdad? Así que, y a nivel mundial, pues es algo que ya también se está utilizando, ¿verdad? Y creo que es muy funcional también para nosotros, porque cuando ustedes ya lleguen a, por ejemplo, a plantearse un tratamiento o objetivos, ¿verdad? Con un paciente, pues ustedes ahí lo miran clarito, tiene dolor en esto, entonces, ¿qué cosas puedo utilizar? ¿Qué cosas debo de hacer? ¿Sí? Tiene esta restricción en la participación, ¿cuál es el rol como terapeutas funcionales ahí? Esta actividad no la puede hacer, no puede peinarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Ya son objetivos, ¿verdad? Que nosotros vamos teniendo más allá y como hablábamos también en el sistema de evaluación, nos da un panorama mucho más claro de los aspectos tratables, que sí puedo tratar y que no. Sí, porque si estamos, digamos, ante una situación, un factor personal que no lo podemos solucionar nosotros, pues entonces ya estamos bien claros hasta dónde podemos llegar con esta persona y qué vamos a poder hacer y qué no, ¿verdad? Entonces, que va a depender mucho más del paciente, que va a depender del terapeuta, que va a depender de la familia. Sí, un factor, por ejemplo, negativo puede ser que no tiene apoyo de la familia o que lo sobreprotegen por su discapacidad. Esos también son cosas que al final nosotros
sea como sea, no solo es aplicar un ultrasonido, no solo es hacer un masaje o no solo es hacer un ejercicio, sino que también tenemos que ver todo este contexto. Muy bien. En esa parte de ahí sí, no lo digo solo por ustedes, creo que muchos de sus compañeros, y no solo de este curso, de muchos, siempre tienen como una visión diferente en los aspectos tratables del paciente. Y bueno, yo estoy dando la clase de terapia ocupacional, donde tratamos como otras cosas, no solo terapia física, sino que hablamos un poco más de la parte cognitiva y otras cosas. Entonces, dentro de los aspectos tratables, es importante que nosotros sepamos cuáles son los que realmente nosotros vamos a tener intervención en ese paciente. ¿Okay? Se lo digo porque yo presenté un caso bastante parecido de neurología y la mayoría trataban como problemas emocionales. Claro, es un listado de problemas que puede tener el paciente y es un problema que puede repercutir en el tratamiento que nosotros vayamos a dar. Sin embargo, es un aspecto tratable del área de psicología. Entonces, algo importante en la vida es no tener, está bien, pero sí tenemos que saber quién tiene y tener como esa parte de, ok, este es un aspecto que me está entorpeciendo mi tratamiento, pero no es algo que yo puedo manejar. Hay que remitir. Es algo que un miembro de nuestro equipo, ¿verdad?, multidisciplinario se puede encargar de eso. Entonces, es importante eso, y se lo digo porque me ha pasado por lo menos en estos últimos meses, de que esos aspectos que no podemos tratar nosotros porque nosotros no tenemos la facultad, ¿verdad?, de tratar aspectos psicológicos ambientales. No lo podemos hacer. Podemos dar recomendaciones a la familia. Mire que el bus está más largo, no sé qué. Podemos recomendar otro medio de transporte, por ejemplo. Pero solo es una colaboración a la familia. Yo puedo decir, este paciente me llora todas las veces que viene a la sesión de fisioterapia. Este paciente pasa ansioso, pasa no sé qué, yo lo estoy viendo, pero no es algo que yo pueda tratar. Yo puedo decirle, mire, le puedo dar los primeros auxilios psicológicos, que quizás sí tenga facultad de hacerlo, pero no es algo que yo voy a tratar. Y eso sí es algo que tiene que quedar totalmente claro, ¿verdad? En esos aspectos que yo sí puedo hacerme cargo y en los que yo no puedo hacerme cargo. Y la CIF nos ayuda también a identificar eso, ¿verdad? Como les dije, no solo nosotros como el área de fisioterapia, terapia ocupacional, ¿verdad?, sino también en otros profesionales de la salud, que es importante que ellos vean el panorama en general, ¿verdad? Y qué factores también ellos pueden tratar. Por eso es importante, por eso la CIF es como un lenguaje universal donde todos estamos hablando lo mismo y donde el psicólogo sabe qué cosas puede hacer él, donde el fisiatra sabe qué cosas va a intervenir él y nosotros como fisioterapeuta qué cosas nosotros podemos atender. Porque un paciente es un trabajo en equipo, ¿verdad? Es un trabajo y que si mi historia clínica está bien redactada, que si mi historia clínica y mis aspectos tratables son enfocados de forma coherente para ese paciente, va a ser un trabajo bueno con los demás miembros del equipo, así como los demás miembros del equipo tengan a nosotros una perspectiva desde su punto de vista. Entonces, más que todo, esto es como un extra en cuanto a algunas cosas que de repente suceden. Como les digo, no solo a ustedes, ¿verdad? Ha pasado a muchos de sus compañeros de que quieren tratar cosas que nosotros no estamos en la y eso es bien importante manejarlo. Muy bien. Bueno, creo que ya, pues, lastimosamente la hora se ha ido, ¿verdad? Creo que quedan con bastante información, pero la idea de justamente esta... Voy a detener la grabación.